Vamos a hablar sobre la Eucaristía y la implicación de su nombre. ¿Qué implica su nombre? ¿Qué significa? Bueno, San Agustín dijo que en el Nuevo Testamento, que está oculto en el Antiguo y el Viejo se refleja en el Nuevo, la Eucaristía es un misterio que involucra toda la historia de la salvación. Prefigurado en el Antiguo Testamento, tiene su origen en la encarnación, su institución en la última cena y su plena revelación e importancia en la muerte y resurrección de Cristo. La Eucaristía tiene raíces profundas y misteriosas en el Antiguo Testamento, transmitida por eventos, arquetipos y símbolos, todos guiados por la mano de la divina providencia. El más significativo de estos es la Pascua. La Pascua era la principal fiesta judía del Antiguo Testamento. Fue instituido para conmemorar la liberación de los judíos de la esclavitud egipcia y el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham de que establecería un pueblo exclusivamente suyo. Por el mismo pacto, esta misma gente eventualmente tomaría posesión de la tierra prometida. Ahora, para liberar a su pueblo elegido de la esclavitud, Dios envió una serie de plagas a Egipto. La última de estas plagas, la plaga número 10, fue la muerte de cada hijo primogénito de los egipcios. Dios le dijo a los israelitas: sacrifiquen un cordero de acuerdo con instrucciones muy específicas, y les pidió que aplicaran la sangre del cordero en los dinteles de las puertas de sus hogares como señal para que Dios pasara por encima de sus hogares y perdonara a sus primogénitos. El libro del Éxodo en el capítulo 12 dice: la sangre será una señal para ti en las casas donde estás, y cuando veas la sangre pasaré por encima de ti. Dios ordenó a los israelitas que comieran el cordero. Esa misma noche comerán su carne y la comerán asada con pan sin levadura y hierbas amargas. Todo esto lo podemos encontrar en el libro del Éxodo, el capítulo 12, del 8 al 9. Dios ordenó a Moisés que les dijera a todos: será un cordero sin defecto, macho. Tomarán luego la sangre y untarán las dos jambas y el dintel de las casas. Esa noche comerán la carne. Este cordero de la Pascua judía es una prefiguración de Jesús, pues como dice San Pablo, nuestro cordero pascual, Cristo, ha sido inmolado. Nosotros también nos alimentamos de ese cordero en la Eucaristía, porque Cristo mismo dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. En preparación para la Pascua, Dios también le ordenó a su pueblo comer panes ácimos o sin levadura, para simbolizar lo rápido con que deberían huir de Egipto. No había tiempo para dejar que la masa creciera. San Mateo, San Marcos dicen que Jesús instituyó la Eucaristía en el primer día de los panes ácimos. En el rito latino, la Iglesia aún utiliza pan sin levadura para la Eucaristía y ve el origen de esta tradición en la Pascua judía. Finalmente, Dios también ordenó a los israelitas que recordaran el gran pacto de su salvación al celebrar una fiesta anual conocida como la Pascua. Y dijo: este día será un día de conmemoración para ustedes, que sus futuras generaciones celebrarán en peregrinación al Señor. Lo celebrarán como estatuto para siempre. O sea, el versículo 14 del capítulo 12 del Éxodo está muy clarito. Muchos siglos después fue precisamente en la cena de la Pascua cuando Jesús instituyó un nuevo y eterno pacto y Dios dio a sus amigos el mejor don de todos: su cuerpo y su sangre. El Antiguo Testamento habla de un maná que es Dios mismo, que tiene a Dios dentro como alimento para el pueblo elegido. Después de viajar por el desierto durante semanas, la comida comenzó a escasear. Los israelitas se acercaron a Moisés y comenzaron a quejarse. Y le preguntaban: ¿por qué nos has sacado de Egipto? ¿Nos has traído al desierto solo para morir de hambre? Moriremos de hambre, nuestros hijos y nosotros, en este desierto. ¿No era mejor vivir en la esclavitud que morir de hambre? Moisés le llevó estas quejas a Dios y Dios le respondió que llovería pan del cielo, del cual el pueblo se alimentaría y sobreviviría. Esa misma noche, el área donde los israelitas habían acampado apareció cubierta de codornices, y al día siguiente
Toda la superficie de la tierra en el desierto estaba cubierta con una misteriosa sustancia blanca que luego llamaron maná, una sustancia que Moisés llamaría el pan del cielo y también el pan del Señor. El maná comenzó a aparecer a partir del día 15 del segundo mes, cuando los israelitas comenzaron su viaje desde Egipto hacia Canaán. Desde entonces, Moisés y el pueblo de Israel consumieron y sobrevivieron alimentándose de maná durante 40 años. Sin embargo, la sustancia celestial dejó de aparecer cuando el pueblo de Israel cruzó la frontera de Canaán y entró en la tierra prometida, y nunca más se volvió a ver. El pan del cielo, al orearlo, su sabor se asemejaba a las obleas con miel. Jesús es el cumplimiento del maná. Él mismo dijo: sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Esto lo encontramos en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, del versículo 49 al 51. El maná aparecía durante 6 días seguidos, y aunque Moisés había instruido al pueblo de Israel a recolectar solamente lo que podían comer en el día, les pidió que recolectaran porciones dobles los viernes, ya que al día siguiente era sábado y ese día el maná del cielo no caería. Curiosamente, para dar fe de su naturaleza celestial, cuando los hebreos intentaban recolectar maná extra para el día siguiente, se echaba a perder y tenía gusanos. Sin embargo, cuando recogían maná extra los días viernes y los guardaban para el día del reposo, el sábado, la sustancia divina no se echaba a perder. En el capítulo 16 del Éxodo, versículo 32, encontramos que dice: Moisés dijo: esto es lo que el Señor ha mandado, que se guarde un tanto lleno de maná, que son 3,64 litros, un peso significativo para alimentar a una sola persona durante un día. Para sus generaciones, coman este pan, para que vean el pan que yo les di de comer en el desierto cuando los saqué de la tierra de Egipto. Moisés delegó en su hermano Aarón, quien llenó una vasija de maná y la colocó en el arca de la alianza frente a la tableta que contenía los 10 mandamientos. Después de recibir los 10 mandamientos, Moisés tomó la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes. Jesús utiliza este mismo lenguaje para instituir una nueva alianza con su cuerpo y su sangre durante la última cena, cuando dice: esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por ustedes. Dios ordenó a Moisés construir un santuario que siglos después sería reemplazado por el templo para habitar en medio de ellos. Luego le mandó conservar ahí el arca de la alianza y el pan de la presencia. Siglos después, David comería de este pan. El sacerdote le dio a David pan consagrado, porque no había allí otro pan más que el pan de la presencia. Jesús alude a este pasaje y dice: ¿ustedes no han leído cómo David entró en la casa de Dios y comió los panes de la presencia? Pues hay aquí algo mayor que el templo. Su cuerpo es el verdadero templo y pan consagrado. Por eso, cuando aparecieron los signos y milagros de Jesús en el Evangelio, por ejemplo, la multiplicación de los panes, Jesús anticipaba la institución de la Eucaristía que se da en la última cena con sus discípulos. La palabra hebrea todá significa acción de gracias. El sacrificio todá era una ofrenda de paz que un israelita presentaba por recibir un gran beneficio de Dios. En el sacrificio se ofrecía carne, pan y vino. Esto lo encontramos en el capítulo 7 del Levítico y en el capítulo 5 del libro de los Números. La palabra Eucaristía también significa acción de gracias en griego. El sacrificio de la Eucaristía, el pan y el vino, se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Muchos eruditos consideran los sacrificios judíos de la Pascua y Todá como prefiguraciones de la Eucaristía. El pasaje de Isaías 53 presenta una prefiguración impactante de Cristo. Habla del siervo, un hombre afligido, herido por nuestras faltas, como cordero llevado al matadero. Él ofreció su vida como sacrificio por el pecado.
Además se llama el justo, que justificará a muchos y que intercede por los pecadores. San Juan Bautista llama a Jesús el Cordero de Dios y el apóstol San Juan lo llama justo, intercesor o defensor ante el Padre y víctima por nuestros pecados. La iniciación cristiana, amigos, comienza con el bautismo, la penitencia y termina con la Eucaristía. Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo y el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Esto está en el documento Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II en el número 47. Y el documento de la Lumen Gentium también del Concilio Vaticano II dice que la Eucaristía es fuente y culmen de vida eclesial. Los demás sacramentos están todos unidos a la Eucaristía y se ordenan a ella. Los ministerios eclesiales, las obras de apostolado, la Sagrada Eucaristía, contienen todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. La comunión de vida divina y la unidad del pueblo de Dios sobre los que la propia Iglesia subsiste se significan adecuadamente y se realizan de manera admirable en la Eucaristía, porque de acuerdo al instrumento Eucharisticum Mysterium en el número 6, la Eucaristía es la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica al mundo y la cumbre del culto en que el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él al Padre. En el capítulo 26 de Mateo se relata que mientras comían Jesús tomó pan, habiéndolo bendecido, lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando una copa, habiendo dado las gracias, dijo: beban todos de ellas porque esta es mi sangre de nueva alianza, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de esta vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. La Eucaristía es un acto de amor en donde el mismo Cristo se dona a nosotros en un pedazo de pan. La Eucaristía es el centro de nuestra fe y debemos pedir los ojos espirituales para poder comprender el misterio que se hace presente en las especies de pan y vino. La institución queda expresada en las palabras de Jesús: hagan esto en conmemoración mía. No fue un simple recordar, no es un simple repetir, es volver a vivir ese único momento. La celebración de la Eucaristía es el centro mismo de la fe, ya que es el alimento que Dios mismo ofrece a sus hijos. La Iglesia, los Evangelios y toda la historia de la salvación solo se comprenden desde este deseo de Dios de darse a sí mismo como alimento para el camino. La Santa Misa es una infinita locura divina. La presencia eucarística de Cristo comienza cuando el sacerdote, en persona Christi, pronuncia las palabras de la consagración del pan y el vino. Amigos, la palabra Eucaristía no aparece en la Biblia y la respuesta es que es una la riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante distintos nombres que se le da. Cada uno de estos nombres evoca algo de sus aspectos, partiendo de lo que dice San Lucas. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Por eso se llama Eucaristía, porque es acción de gracias. Mateo y Marcos, Mateo en el capítulo 26 y Marcos en el capítulo 14, recuerdan las bendiciones judías que proclaman sobre todo durante la comida, las obras de Dios, la creación, la redención y la santificación.
La palabra usada por San Lucas es anamnesis, que tiene un sentido sacrificial. Existe otra palabra que traduce por memoria en sentido de recuerdo. Cuando dice, de cierto les digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Si San Lucas hubiese tan solo querido indicar que la Eucaristía era solamente un recuerdo, hubiera sido utilizado otra palabra, pero usó la palabra anamnesis. Un error es pensar que la Eucaristía hace que Jesús se vuelva a sacrificar. Es el mismo sacrificio de la cruz, porque es memorial. Es como los judíos vivían cada Pascua. Ellos no volvían a salir de Egipto, pero vivían esa salida, actualizaban esa salida. No era un simple recordar. La carta a los hebreos lo deja claro, y no para ofrecerse a sí mismo repetidas veces, al modo como el sumo sacerdote entra cada año en el santuario con sangre ajena. Para ella habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo, sino que se ha manifestado ahora, una sola vez en la plenitud de los tiempos, para la destrucción del pecado mediante su sacrificio. En esto está en el capítulo 9 de la carta a los Hebreos, versículos 25 al 26. Otros nombres para la Eucaristía son memorial de la pasión y de la resurrección de Cristo, santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la Iglesia. Santa y divina liturgia, porque toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro y su expresión más densa en la celebración de este sacramento. En el mismo sentido se le llama también celebración de los santos misterios. Se habla del Santísimo Sacramento, porque es el sacramento de los sacramentos. Con este nombre se designan las especies eucarísticas guardadas en el sagrario. Se le llama también asamblea eucarística, porque la Eucaristía es celebrada en la asamblea de los fieles, expresión visible de la Iglesia. Se le dice también banquete del Señor, porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de la Pasión, del banquete de bodas del Cordero en la Jerusalén celestial. Se le dice también fracción del pan, porque este rito propio del banquete judío fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de la familia, sobre todo en la última cena. En ese gesto, los discípulos lo reconocen después de su resurrección, y con esa expresión los primeros cristianos designaron sus asambleas eucarísticas. Con él se quiere significar que todos los que comen de ese único pan partido que es Cristo, entran en comunión con él y forman un solo cuerpo con él. Hay otros nombres también para la Eucaristía. Se le llama comunión, porque este sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo. Se le llama también las cosas santas. Es el sentido primero de la comunión de los santos, de que habla el símbolo de los apóstoles. Se habla de pan de los ángeles, pan del cielo, medicina de la inmortalidad. Santa Misa, porque la liturgia en la que se realiza el misterio de salvación se termina con el envío de los fieles a fin de que cumplan la voluntad de Dios en su vida cotidiana. ¿Quién nos ha alimentado desde el principio de la humanidad? Amigos, es Dios el que nos ha alimentado desde el principio de la humanidad. La Eucaristía es Dios presente y vivo, y con Dios siempre ganamos.